Hola hermosas luces, bienvenidos todos una vez más a mi canal Energize Aurora. Hoy les traigo una lectura de cartas interactiva, nuestra última lectura del año. Claro, si has llegado a este video en algún otro momento, pues también es válido para ti. Hoy vamos a ver mensajes del universo. ¿Qué necesitas saber en este momento? ¿Qué necesitas escuchar el día de hoy? Como pueden ver, tenemos 3 opciones a escoger. Opción número 1, opción número 2 y opción número 3. Quiero que por favor te relajes, cierres tus ojos y dejes que tu intuición te guíe a ese grupo de cartas que va a contener, que contiene ese mensaje que necesitas saber el día de hoy y que el universo te envía. Puedes abrir tus ojos. Si lo necesitas, las estampitas de tiempo se encuentran en la descripción y en los comentarios. ¿Ya elegiste? Muy bien, iniciemos entonces con aquellos que escogieron el grupo número 1. Hola grupo número 1, bienvenido. Antes de iniciar quiero decirte que tengo nuevo grupo de Facebook y nuevo perfil de Facebook. Voy a dejar el enlace directo a nuestro grupo y a mi perfil junto con las estampitas de tiempo. Me gusta mucho porque es una comunidad donde puedes compartir, donde podemos compartir todos y puedes también escribirme directamente a mí. Puedes publicar, recibir respuestas de los demás integrantes de la comunidad. Así que espero que te animes y te unas. Hoy vamos a ver tu tarot, vamos a ver oráculos y vamos a ver también oráculos de amor. Vamos a ver qué tiene el universo, qué decirte en esa área, no importa si tienes pareja o si no tienes, si estás soltero o soltera. Muy bien, iniciemos entonces. Vamos a ver lo que tiene el universo para ti el día de hoy. Muy bien, grupo número 1, tus cartas han sido reveladas. Aquí tenemos tu tarot y en la mano tengo tus oráculos que lo vamos a ver más adelante. Tenemos entonces el 6 de bastos, la carta del diablo número 15, el caballero de bastos, el 4 de copas y el 10 de bastos. Muchas cartas de bastos, muchas energías aquí de pasión, de acción. Estoy recibiendo un mensaje muy claro aquí con estas cartas y esta lectura es específica hacia una relación y una situación que tienes con alguien, con una persona específica, ya sea familiar, pareja o algún amigo o amiga. Tú te encuentras ahora mismo en medio de una situación con esta persona donde las cosas parecen no avanzar. Tú por dentro de ti te encuentras en una posición donde sientes que toda la responsabilidad y el peso, toda la madurez la tienes tú con este 10 de bastos. La otra persona parece no estar aportando nada. Con esta carta del diablo, esta carta representa la energía de la otra persona. Mas sin embargo, esta persona no está aportando para una resolución, pero yo no siento que tú te encuentres en una posición de orgullo. Al contrario, te veo como esta carta te define a ti, esta carta del caballero de bastos. Te veo con deseos de obtener una resolución rápida, pacífica. Tú estás poniendo de tu parte, pero parece que lidias con una pared, pues la otra persona representada por esta carta del diablo no está poniendo de su parte. Entonces están las energías de ustedes dos sin llegar a un acuerdo en medio de este conflicto. Esta dejadez con la otra persona ha hecho que tú desees distanciarte, que tú quieras alejarte, pues estás cansado con este 4 de copas. Te sientes como que has llegado hasta aquí con la relación, estás muy cansado, estás abrumado, estás aburrido. Tú sientes que ya esta situación no va para ningún lado, esta relación no va a ningún lado, no avanza, no te está ofreciendo tampoco nada positivo. Recuerda que esto puede ser algo con un familiar, esto puede ser una pareja o puede ser con un amigo. Esta relación que tienes con un amigo no te está aportando nada positivo. Este amigo está quitando más de lo que pone, causándote conflictos y no queriendo resolver las cosas, muy obstinado en su posición, en no escuchar, en no lidiar
correctamente las cosas entre ustedes dos, lidiar con esta situación como tú lo quieres hacer. Entonces tienes ahora mismo esta energía de que te encuentras cansado, de que has llegado hasta aquí, de que ya no quieres avanzar más. Grupo número 1, tu mensaje. ¿Qué debes de hacer? Ahí hay unos perros cantando, no sé si se escucha en el video. Qué bonito, parecen unos lobos. Muy bien, el universo te dice que debes de tomar en cuenta que la otra persona con esta energía del diablo no puede ver más allá de cómo lo está haciendo, pues su nivel interior no se lo permite. Bueno, están muy emocionados esos perritos. Vamos a esperar que termine. No sé si eso va a afectar el audio del video. Muy bien. Debes de tomar en cuenta de que la otra persona, por esta carta del diablo, no se encuentra al mismo nivel que tú te encuentras. Y no va a ver las cosas como tú las estás viendo. Claro, las energías son intercambiables. Tú decides cuál energía corresponde a quién. Si a ti corresponde la energía del diablo y la otra persona le corresponde la energía del caballero de bastos. Aunque yo intuyo que tú que estás viendo este video, pues esta energía corresponde a la otra persona y la energía del caballero de bastos de que querer lidiar con la situación te corresponde a ti. Esta persona no tiene suficiente evolución y suficiente avance emocional para poder ver las cosas como tú lo estás viendo. Debes de ponderar tu relación con esta persona y debes de decidir, tienes que decidir si es algo que vale la pena que continúes luchando, pero no por la otra persona, por ti, aun y se trate de un familiar. A veces tenemos familiares que nos impiden avanzar y hasta cierto punto tenemos que distanciarnos de estos familiares. Debes de pensar si esto te aporta y si merece que tú le sigas entregando tanta energía. Debes de también comenzar a pensar en ti. Es momento de pensar exclusivamente en ti y decidir qué te hará feliz a ti. Eso es lo que quiere el universo que hagas en este momento. Por el estado de la otra persona y esta otra persona ser tan obstinado en su perspectiva con la carta del diablo, no importa lo que tú elijas en este momento. Ahora mismo la otra persona no va a celebrar tus victorias. Debes de pensar en ti. Vas a ser feliz con esta carta del 6 de bastos. Si te fijas, hay dos niñitos y hay uno celebrando que le ha nacido pues un dragoncito de un huevito, pero fíjate de la cara de la otra persona. Es una cara de recelo, de que no va a celebrar la victoria, no te está dando apoyo. Esta persona no te está dando apoyo. Entonces es momento donde tú pienses solamente en ti. Porque no importa la decisión que tú decidas tomar, esta persona no se encuentra en un nivel positivo donde te pueda aportar. Muy bien, vamos a ver tus oráculos. Tenemos aquí la carta de la gibosa menguante, reflexión interna. Tenemos la noche larga de la luna, oscuridad. Tenemos espera para el invierno y pureza. Muy bien, con estos oráculos vamos a enfocar aquí. Muy bien. Efectivamente, este es un momento donde tú te encuentras, pues vamos a decir, se puede decir en la noche oscura de tu alma, pero no lo veo tan así porque esta situación es algo que tú puedes manejar. Vamos a decir una medianoche oscura del alma. Te encuentras en la oscuridad en esta situación y con esta persona. El universo te dice que tienes que hacer autorreflexión. Debes de pensar en ti, exclusivamente en ti. Que la otra persona resuelva ya sus problemas internos, la otra persona, o que espere a que tú te sientas en un mejor
estado emocional para lidiar con esta persona, pero ahora mismo debes de enfocarte en ti. El universo te dice con esta carta de las hadas, espera al invierno. Durante los meses más fríos del invierno, la reina de las hadas te va a ayudar a manifestar tus deseos mientras tus intenciones sean por el mayor bien. También tiene aquí la carta de la pureza que te dice, siempre confía en la pureza de tu corazón, mira dentro de tu corazón y dentro de ti vas a encontrar la respuesta a tu pregunta. Esto habla de introspección, esta situación que tienes con esta persona que no sabes qué hacer, toma la decisión que sea mejor para ti. Y haz la decisión que sea más noble también. No te preocupes de si será la correcta o si no lo será, porque si tus intenciones son puras, el resultado de lo que decidas hacer va a ser puro y va a ser positivo para ti también. Vamos a ver tus oráculos de amor, por si esta situación se trata de una persona o cómo está tu relación ahora mismo en la parte romántica con los demás. Grupo número 1. ¿Qué mensaje tiene el universo para ti? Grupo número 1. Muy bien, tenemos, deja ir a los problemas del control. Permite que esta situación se desarrolle naturalmente. Excelente, grupo número 1. Deja que las cosas fluyan, enfócate en ti, que lo que tiene que ocurrir será. No te preocupes por cómo será el resultado de las cosas, cómo será lo que tú decidas, si será bueno o no lo será. Lo que tiene que pasar va a ocurrir. Deja que las cosas se desarrollen naturalmente. Vamos a tomar un segundo oráculo. Aquí tenemos pasión. Permite que tu corazón y tu alma canten con alegría. Muy bien, grupo número 1. Esta carta, aún es una carta de romance, me está hablando de ti. Enfócate en ti, ámate a ti. Permite que tu corazón y tu alma canten de alegría por ti. Enfócate en ti, que cuando tú te enfoques en ti, pues todo lo demás cae en su lugar. Vamos a seguir viendo qué oráculo de nuestras últimas cartas de amor. ¿Qué mensaje tiene el universo para ti? ¿Cómo debes de enfocarte en ti mismo? Amor propio. Mientras esta situación pues cae naturalmente donde tiene que caer. Grupo número 1. Muy bien. Me ha caído una carta. Y tenemos la carta de reconciliación, reunión, resolución y perdón. Este debe de ser el lugar. Excelente, qué bonito, grupo número 1. Aquí lo tienes, tu última carta. Cuando tú te dediques a ti, cuando tú pienses en ti, cuando tú tomes la decisión que es más favorable para ti y lo hagas con pureza de amor, con tus mejores intenciones, con comprensión de que la otra persona no se encuentra en el lugar en el que debe de estar para comprender y ver las cosas como tú lo haces, entonces va a llegar la reconciliación en esta situación, la reunión, la resolución de este conflicto y el perdón. Grupo número 1. Qué bonito. Este va a ser el final de toda tu historia de esta situación y es el mensaje que te quiso entregar el día de hoy el universo a través de mí. Grupo número 1, esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que esta lectura te haya ayudado. Si ha sido así, déjame por favor saber en los comentarios y nos vemos pronto. Te envío mucha luz, mucha paz. Sé feliz. Hola grupo número 2, bienvenido. Esta es tu lectura del día de hoy. Antes de empezar, quiero decirte que tengo un nuevo perfil y un nuevo grupo de Facebook. Te voy a dejar el enlace junto con las estampitas de tiempo. Es una comunidad muy bonita donde estoy compartiendo rituales de fin de año y de año nuevo, ritual para dejar ir, ritual para elevar nuestra vibración y la vibración de nuestro hogar. Y es una comunidad donde puedes interactuar directamente conmigo y con las demás personas. Puedes hacer tus preguntas, vas a ser respondido. Así que espero que te animes y te unas. Para el día de hoy tenemos tarot, tenemos oráculos y tenemos
oráculos de amor por si eres una persona que se encuentra en una relación actualmente o estás soltero buscando compañía. Entonces, no demoremos más. Vamos a ver lo que tiene el universo para ti el día de hoy. Muy bien, grupo número 2, tus cartas han sido reveladas. Aquí tenemos tu tarot y en la mano tengo tus oráculos que vamos a ver más adelante. Tenemos entonces el 5 de espadas, el 4 de oros, el 3 de copas, el paje de copas y la carta de la templanza, terminando tu lectura del día de hoy con el número 14. Bien. ¿Existe algo a lo que estás a la espera? Una respuesta que aún no llega y que es de importancia para ti con este 4 de oros. Alrededor de esa respuesta hay ligeros conflictos con un grupo de personas. Puede ser familia, amigos, pareja o terceros con este 3 de copas. Tú no estás sabiendo qué hacer o qué decisión es la adecuada. Estás en dudas. Estás cuestionándote qué sería lo mejor para ti, qué debes de hacer en esta situación. Tu mensaje, lo que te dice el universo, qué debes de hacer. Muy bien. Ahora mismo lo ideal es retirarte un poco del calor de la situación, de este 5 de espadas, y ponderar todas las posibles opciones con la carta de templanza. Debes de considerar todos los ángulos y aspectos de esta situación antes de tomar tu decisión. Tú tienes ya la respuesta dentro de ti, solo te falta desarrollar la confianza, sentirte seguro, pues estás dudando. Debes de tener una reconfirmación de aquello que ya sabes, por lo tanto, por eso es bueno que te retires y hagas un poquito de introspección. Haz lo posible por centrarte en ti, por mantenerte temporalmente fuera de la situación hasta que sea más beneficioso para ti accionar las cosas, y cuando las cosas estén pues más estables, que logres hacer ese equilibrio con esta carta de la templanza que habla de balance, habla de equilibrio. Es una hermosísima dama haciendo juego con dos envases con agua y está poniendo la misma cantidad en ambos envases de agua. Esta es la carta de templanza, esta es la carta del equilibrio, del balance. Cuando las cosas estén más estables y sea más beneficioso para que tú puedas accionar, ya que tú sepas y que pongas todo sobre una balanza y sepas el resultado de todas tus posibles opciones, entonces cualquier cosa que te pueda ayudar a ti a mantener un balance, aun y sea temporal, es positivo ahora mismo y es lo que tú debes de decidir. Haz introspección, pondera tus posibles opciones y elige aquella que pueda mantener las cosas lo más positivas posibles, pues va a ser lo mejor, la mejor decisión que puedas tomar en este momento. Esta lectura se parece un poquito a la del grupo número 1, un poquito, porque en el grupo número 1 también había que tomar una decisión, había duda. Con respecto a la respuesta que tú estás esperando con este 4 de oros, estás a la espera de algo, una respuesta. Hay algo inconcluso que no ha tenido su resolución y que tú estás esperando. El universo te pide que tengas fe, que confíes. Las cosas están en proceso de desarrollo ahora mismo. Debes de confiar, debes de ser paciente. Si esa respuesta aún no te ha llegado, es porque todavía no es el tiempo de que llegue para ti. Grupo número 2. Vamos a leer tus oráculos. Vamos a ver cómo estos oráculos nos pueden hablar un poquito más de esta situación, de cómo te sientes dentro de ti, de cómo balancear las cosas con este 3 de copas, esta situación con terceros, pareja, familia, algún hermano, alguna hermana, alguna disyuntiva con alguien del trabajo. Vamos a ver. Tenemos la carta número 31 de la esperanza. La luna es la luna de gusano, así se llama esta luna. La luna gusano.
Se me olvidó qué mes es. Puede ser febrero. ¿Será febrero? Bueno, cada luna tiene su nombre. Esta corresponde a la luna gusano. Con el número 10 tenemos la gibosa creciente con discernimiento. Es excelente que esta carta te haya salido porque si te fijas, esta chica, discernimiento, está haciendo balance entre sus manos y tienes el amarillo, plexo solar, poder interior. Debes de hacer equilibrio a tu plexo solar, a tu poder interior, y ese poder interior, wow, es el que te va a dar la confianza que tú necesitas para balancear las cosas correctamente y tener ese paso para accionar y tomar la decisión que más te va a favorecer a ti y a los demás también, porque va a ser la más positiva ahora mismo. Por la situación en la que te encuentras, necesitas ese discernimiento. Retírate, haz introspección, trabaja en tu chakra del plexo solar, en tu chakra de tu poder interno, para que puedas tomar la decisión que más favorezca ahora mismo. Grupo número 2, tenemos aquí la carta de la sanación y la carta de la adivinación. La adivinación nos dice, abraza tus poderes de divinación. Fíjate que incluso tiene también el amarillo, esto es plexo solar. Abraza tus poderes de adivinación que están especialmente fuertes ahora mismo. Tú tienes la habilidad de ver en la situación en la que te encuentras con una claridad total. Grupo número 1. Esta carta habla también de discernimiento, la respuesta de lo que debes de hacer, de ese balance que debes de tomar, está dentro de ti. Confía en ti, confía en tu poder interior, confía en tu intuición. Esa reconfirmación que tú necesitas de tú estás en lo correcto va a llegar a ti. Grupo número 2. Tenemos también la carta de la sanación que nos dice, ahora es un momento para tú dar o recibir sanación. Todo el mundo tiene una habilidad natural para sanar a los demás. Sí, hasta ti, hasta tú. Esta carta me está hablando de que cuando tú te retires y hagas ese momento de introspección, vas también a sanar. Parece que esta situación aquí con estos terceros, esta disyuntiva, esta espera. Fíjate que aquí tienes también una chica embarazada, una mujer embarazada que está a la espera. Tal vez tú te encuentras esperando un posible embarazo, has tratado de quedar embarazada y no has podido, estás esperando una respuesta de algo. Te había dicho ahorita que esa respuesta no ha llegado porque todavía no es el momento. Quiere decir que todavía esa respuesta está en periodo de gestación. Fíjate que aquí tienes la embarazada que te dice, ten esperanza, confía, las cosas van a llegar a su momento. Como te decía con la carta de la sanación, veo que esta situación con terceros te ha dejado un poco drenado, un poco cansado. En el momento en el que tú decidas hacer introspección para decidir y poner en la balanza las cosas, vas también a sanar. Enfócate un poquito en ti, en las cosas que te gustan, en comer lo que te gusta, en hacer lo que te gusta, en leer, en cuidarte físicamente, lavarte el pelo, arreglarte las uñas, cualquier cosa que represente algo de amor propio para ti y que te haga más feliz, hazlo, pues eso te va a traer sanación y te va a ayudar a disipar tu mente en este momento. Grupo número 2. Vamos a ver entonces los oráculos de amor, a ver qué mensaje extra tiene el universo para ti con respecto a esta situación, si se trata de algo de pareja o de amor propio también. A mí me gusta tomar estas cartas, no siempre como pareja, también como amor propio. A veces el romance es con uno mismo, con nuestras propias energías. Muy bien. Vamos a tomar de acá 2. Tenemos diversión. Para recapturar el romance permite que tu diversión interna, tu juventud interna y tu espíritu de la juventud se le permita, ¿cómo se dice? Salir a jugar, brillar, esa es la palabra, se le permita brillar. Tienes playfulness, sé
juguetón, juega. Y vamos a sacar un segundo. Tenemos: es seguro para ti amar. Abre tu corazón para dar y recibir la mayor energía de todos. Qué bonito, grupo número 2. Si esta situación que tienes se trata de un romance, de una disyuntiva que tienes con alguna persona, que quieres con alguna persona en sentido amoroso, el universo te dice que no tomes las cosas tan en serio. Pon las cosas sobre una balanza, retírate un poquito y cuando regreses, pues toma las cosas un poquito más ligeras. Permite que tu alma brille, permítele divertirse en esta situación. Y te dice también que es seguro para ti amar. Una vez tú te retires y sanes, pues entonces va a ser seguro para ti, pues ya involucrarte en la parte romántica con este amor y las cosas van a ser mejor para tu dar y recibir. Va a haber un correcto balance, grupo número 2. Vamos a sacar tu último oráculo del día de hoy. A ver qué mensaje extra tiene el universo para ti. Grupo número 2. Estas cartas tan hermosas. Vamos a ver, vamos a sacarte a ti. Y tenemos lentes de color rosa. Idealismo, negación, ignorando los problemas. Es preciosísimo que te haya salido esta carta. Vamos para poner mejor mi mano, a quitar un poquito ese orgonita, una pirámide de orgonita. Me puse a tartamudear mucho ahí. Ya luego en otro video voy a hablar sobre la orgonita y los beneficios que tienen, pero si te fijas, es una pirámide que tiene cristales dentro, tiene residuos de cobre y tiene una espiral de cobre junto con un cuarzo. No sé si se aprecia bien. Aquí se aprecia muy bien. Esto es muy importante cuando uno quiera limpiar energías radiactivas o cuando uno quiera equilibrar. Yo siempre tengo pirámides de orgonita en mi habitación. Me ayuda mucho a dormir también. Sigamos entonces. En esta situación el universo ha sido muy claro con esta última carta. Ponte unos lentes de color de rosa. Ignora los problemas. Ignora ahora mismo las cosas como están. Retírate, enfócate en ti. Ten un alma, un espíritu más juvenil. Mira las cosas de una forma no tan seria. Juega con las emociones ahora mismo, claro, de una forma responsable. Y permite que las cosas caigan en su lugar naturalmente. Permite que las cosas brillen, pero ahora mismo enfócate en ti. Ponte unos lentes de color rosa como tiene esta chica para ver todo ahora mismo de color rosa. Idealiza las cosas, visualiza las cosas de una forma positiva. La respuesta a esta situación está dentro de ti. Deja que las cosas caigan en su lugar. Ignora un poquito el problema. Enfócate en ti y vas a ver que las cosas van a caer en su propia balanza pronto. Esta palabra de denial es negación, de negar las cosas, idealizarlas temporalmente, pues enfócate en que no hay problema, no te sigas estresando con estos problemas. Ponte unos lentes de color rosa súper lindos en formita de corazón y ve todo de una forma más positiva. Ahora mismo no te tomes las cosas tan en serio, grupo número 2. Muy bien. Este es todo el mensaje que tengo para ti el día de hoy. Espero que te haya ayudado. Si ha sido así, déjame por favor saber en los comentarios y nos vemos pronto. Te envío mucha luz y mucha paz. Sé feliz. Hola grupo número 3, bienvenido. Estas son tus cartas. El día de hoy vamos a ver tarot y tenemos también tus oráculos y oráculos de amor para todos aquellos que se encuentren en una relación o solteros. Vamos a ver cómo es la situación en esa parte romántica. Antes de iniciar, quiero decirles que tengo nuevo grupo de Facebook y nuevo perfil de Facebook para todos aquellos que deseen comunicarse directamente conmigo. También espero que te animes a unirte a la
la comunidad. Es una comunidad muy bonita. Ahora mismo estoy compartiendo rituales de abundancia, de prosperidad, de elevar la vibración de nuestro hogar, de dejar ir situaciones, personas. Y es una comunidad donde puedes interactuar directamente con los demás miembros. Si tienes alguna pregunta, pues recibir respuestas de ellos o respuestas mías también. Muy bien, grupo número 3, vamos a iniciar con tu lectura. Vamos a ver lo que tiene el universo para ti el día de hoy. Muy bien, grupo número 3, tus cartas han sido reveladas. Aquí tenemos tu tarot y aquí tengo tus oráculos que los vamos a ver más adelante. Tenemos el día de hoy el 6 de espadas, perdón, el 8 de espadas, la carta de la muerte con el número 13, el 4 de bastos, el paje de espadas, tengo la lengua muy enredada hoy, paje de espadas y el 5 de bastos. Muy bien, empecemos entonces con este 8 de espadas. Este 8 de espadas me dice, si te fijas aquí tienes la chica atada en espinas, amarrada. Esta carta me dice que te encuentras ahora mismo atravesando una situación donde te sientes, donde te encuentras atrapado o atrapada, encerrado, sin saber cómo accionar, sin saber cómo actuar, sin ver la salida. Te encuentras como esta pequeña hada, atascado, amarrado, no sabes qué hacer. Esta situación te tiene amarrado, te tiene atada o atado de manos y pies. Este proceso en el que te encuentras ahora mismo es parte importante de lo que es tu destino con esta carta de la muerte. Es una etapa de transformación donde tú vas a abandonar algo y vas a renacer. Puede ser una relación, un estilo de vida, una forma de pensar, hábitos, pero estas dos cartas son las que me representan tu energía actual. Y esta carta de la muerte con el número 13, como es un arcano mayor, me está hablando de algo de tu destino, de algo que está pasando porque así tiene que pasar. Esta carta de muerte, de renacimiento, me habla también de que las cosas siempre tienen un mayor propósito y de aquí siempre salimos más fuerte. Ahora mismo te encuentras atascado, atrapado, que no sabes qué hacer con esta persona, en esta relación, con esta persona de trabajo. Ya ustedes saben a qué esta energía pues corresponde. Pero de aquí vas a pasar la muerte, esta situación va a finalizar, va a dejar de ser, va a morir y vas a renacer, grupo número 3, porque es lo que corresponde en esta situación, que esos hábitos, que esa relación, que ese estilo de vida, que esa forma de pensar muera y se transforme y renazca a algo más positivo y más bonito para ti, grupo número 3. También me dice, en el momento hay conflictos, hay desacuerdos, hay dramas. Puede ser contigo mismo o con la persona o con otra persona. Esto de estar atascado también se puede tratar de un trabajo interior, de algo que no tenga que ver con un tercero, sino contigo mismo. Pero ahora mismo hay mucho drama, hay mucho conflicto, hay mucho desacuerdo, hay mucho no saber qué hacer, hay falta de comunicación, poco entendimiento, poca comprensión con este paje de espadas. Entre ustedes hay una energía infantil. El paje de espadas, la parte de espadas me habla de comunicación y el paje pues me dice de una persona que no tiene experiencia. Entonces hay falta de comunicación, hay poco entendimiento, poca comprensión en esta situación, ya sea contigo mismo o con un tercero, con alguna otra persona. En todo este proceso y este caos tú tienes mucho temor al futuro, a los resultados, a cómo van a ser las cosas. Tienes miedo. Una vez llegue el resultado final, una vez ocurre el momento de muerte y pase la parte de renacimiento, de transformación, tú le tienes miedo a ese resultado. Tú le tienes miedo, vamos a decir que esto sea una
relación, a que esta relación finalice y tú vayas a continuar solo. Tú le tienes miedo a que si es algo de un trabajo, pues te digan que no y al final no tengas el trabajo, o que el resultado de esto pues no vaya a ser favorable para ti. En este momento tienes miedo. El miedo es normal. El miedo es parte de nuestras emociones. Lo ideal es uno aprender de ese miedo, a comprenderlo y a canalizarlo. ¿Qué debes de hacer? ¿Cuál es tu mensaje específico? ¿Qué te dice el universo? ¿Cómo te ayuda el universo? Independientemente de lo obvio que es llegar a un acuerdo con la otra persona o contigo mismo, ahora mismo yo te sugeriría que sanaras. Debes de sanar. Sanar es lo primordial. Cuidar de ti, valorarte, aceptarte con humildad y aceptar con humildad los cambios, esa transformación de aquí. De igual forma, la ayuda de los demás. Debes de aceptar la ayuda de los demás. Permítete ser ayudado, permítete que las personas te ayuden a tú salir de ese estado en el que te sientes atrapado. Grupo número 3. Es muy curioso porque las 3 lecturas de hoy, sobre todo la segunda y esta, son muy similares. Parece que como es fin de año, las energías están pues disolviéndose. Escucha esta situación que tienes con esta persona con un poquito más de disposición, con este 4 de bastos, para que pueda llegarse a una resolución. Si tú pudieras ver que una parte de ti pues está contribuyendo a que las cosas no marcharan como debían, pues entonces pon un poquito de tu parte, pero es muy primordial que ahora mismo sanes. Grupo número 3. Vamos a ver tus oráculos. Tenemos aquí, con el número 27, tenemos la luna menguante, que dice: deja ir, abandona, deja ir, suelta la soga, suelta la cuerda. Esta situación, déjala ir. Esta carta va junto con la carta de la muerte, de transformación. Permite que esto muera para que pueda venir algo más positivo, algo mejor a tu vida. Y tienes la carta de el miedo con la gibosa, la luna gibosa creciente. Te encuentras enjaulado ahora mismo, como las aves. Las aves están fuera de su jaula, pero si te fijas, se encuentran atadas. Así mismo te encuentras atada. Aquí tienes estas 2 cartas, van de la mano, el 6 de espadas y la carta de la gibosa creciente. Te encuentras atada, te encuentras sin salida, atada o atado, sin salida en esta situación. Grupo número 3. Tenemos también, estos son los oráculos de hadas. La carta de la luz, que te dice: el hada de la luz viene a depositar amor y luz a tu situación actual y a recordarte que la luz puede penetrar la oscuridad. Qué bonito. Es una carta de amor, de esperanza que te envía el universo, de que en esta situación en la que te encuentres, el universo está depositando luz para que las cosas salgan a tu favor. Y tenemos la carta de el árbol de la sabiduría. Te dice que esta pequeña hada de los árboles te va a ayudar a navegar a través de tu situación actual. Su flauta va a revelar respuestas a través del sonido que hace. Muy interesante. Esto me está hablando de vibraciones sonoras. Te voy a dar un poquito de algo que te puede ayudar, porque aquí me está hablando de sanación a través del sonido. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes escuchar sonidos binaurales y música con frecuencia específica para que tú puedas sentirte mejor, sanar y salir de esta transición, de esta situación de una forma más pacífica para ti. Te voy a dejar también junto con las estampitas de tiempo un enlace a la frecuencia vibratoria 528, que es la frecuencia del amor, para que tú todas las noches antes de dormir o mientras duermes
la coloques, vas a ver cómo esa frecuencia es una frecuencia de solfeo con sonidos binaurales. Te va a ayudar a tú navegar a través de esta situación de una forma más fluida, grupo número 3. Vamos a ver entonces tus oráculos. Con respecto a la parte del amor, ya sea amor contigo mismo o amor en una relación que te encuentres con los demás, si esta situación se trata de una relación o si estás buscando pareja, a ver qué tiene el universo, grupo número 3 para ti. Relación de amor, vamos a ver. Este oráculo se llama Romance de Ángeles. Y aquí vamos a sacar 2. Tenemos la primera. ¡Ay, qué hermoso! Tenemos la carta de reconciliación, grupo número 3. Alguien de tu pasado está regresando a tu vida a reconciliarse. Es muy curioso porque una carta similar a esta le salió a otro grupo, no recuerdo ahora mismo cuál. Me parece que fue el grupo número 2. Carta de reconciliación. Va a venir una persona de tu pasado donde las cosas van a reconciliarse entre ustedes. Eso siempre es algo positivo. La reconciliación, el llegar a un acuerdo, siempre es muy bonito y eso llega para ti. Grupo número 3. Vamos a sacar una segunda carta. Esta de aquí. Y tenemos conversación corazón a corazón. Honestamente, discutir tus sentimientos el uno con el otro. Esta carta y la carta de la reconciliación son exactamente lo mismo. Tú vas a tener una conversación corazón a corazón con una persona y esto va a llegar a la reconciliación, donde ustedes van a tener honestidad, donde van a hablar honestamente lo que sienten y donde van a llegar a un acuerdo. Parece que esta situación que te tiene atrapado, para alguno de ustedes, no para todos, porque esto es una lectura general, pues se trata de una disyuntiva con una persona. El universo te pide, vamos a recapitular, te encuentras aquí en esta etapa de transformación. Debes de dejar ir porque tienes la carta de la muerte. Esta carta es inminente y tienes aquí el oráculo de dejar ir. Por lo tanto, esta situación debes de dejarla ir. Debes de sanar tú. Y cuando tú sanes, viene esto de la reconciliación. Y viene esta persona de tu pasado, claro, si esto se trata de una disyuntiva con otra persona, y viene esta persona de tu pasado pues a hablar contigo y a que las cosas se solucionen. Puede tratarse también de una disyuntiva familiar. Si es algo con un familiar, pues te vas a retirar, vas a permitir que esa relación muera, vas a dedicarte a ti, vas a darle espacio a la transformación, vas a dejar ir y a su tiempo esa persona va a regresar, ese familiar, se van a hablar las cosas y se van a reconciliar. Grupo número 3, vamos a ver tu último oráculo del día de hoy. ¿Qué otro mensaje tiene el universo que aportarte a esta situación? Grupo número 3. Vamos a ver. Estas cartas tan bonitas que me encantan. A mí me encantan todas mis cartas. Vamos a elegir de aquí una. Vamos a tomarte a ti. Y tenemos jardín, sanación emocional, crecimiento interior y esta palabra de aquí, soltera o soltero. Muy bien. Si esta situación en la que te encuentras se trata de una pareja, es como te dije, debes de permitir que la situación finalice, que la relación muera, déjala ir. Enfócate en ti, enfócate en sanar, enfócate en crecer, que cuando llegue el momento adecuado va a ocurrir la reconciliación. Esta persona va a venir, van a hablar como tienen que hablar, pero ya ambos pues en un buen estado, en un buen lugar emocionalmente, para que ustedes puedan entonces llegar a un acuerdo y continuar, si así debe de ser, la relación entre ustedes como si fuera un jardín. Esto es si se trata, claro, de una relación. Grupo número 3. Muy bien, esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy. Espero que te haya ayudado. Si ha sido así, déjame por favor saber en los comentarios y te envío mucha luz y mucha paz. Sé feliz.